En una entrevista realizada por Redacción Médica, usted indica que el consentimiento informado es importante en la práctica profesional de los médicos, porque respalda su actuación apegada a la ley. Sin embargo, también destaca que la cultura del consentimiento informado es muy débil, debido a que muchos de los pacientes no lo solicitan antes de someterse a las intervenciones quirúrgicas. ¿Cree usted que es necesario que para la elaboración de dicho documento se tomen como ejemplo la resolución del Acuerdo Ministerial 5316 del Ministerio de Salud Pública emitida en el año 2016? Sí, en efecto, los pacientes no tienen mucho conocimiento respecto al Acuerdo Ministerial 5316 y a la normativa que respalda el derecho de conocer esa aplicación del consentimiento informado. Se entiende tácitamente, sin embargo, no se tiene plena conciencia de esa exigencia, de ese requisito legal. Si creo que es necesario, no lo creo yo, es que lo dice la ley. El consentimiento informado tiene que ser aplicado conforme está estrictamente estructurado en el artículo 5316 y no puede ser de otra manera. Lo que no está apegado a ese acuerdo ministerial, lo que no cumple con todos esos requisitos a los ojos del derecho y en caso de juicio no contemplaría validez formal dentro de un proceso para probar que se ha dado el consentimiento informado. ¿Es el consentimiento informado una pieza clave para aprobar y descargar la responsabilidad de los médicos en las intervenciones de sus pacientes? Es una pregunta que trae una generalidad, ¿sí? Descarga responsabilidad desde luego en la toma de la decisión, pero en todo lo demás no. En la toma de decisión, ¿qué significa esto? Que el médico le está dando la información suficiente al paciente para que el paciente tome la decisión de someterse al riesgo que es la intervención o no. Y por lo tanto la decisión viene del paciente y no del médico. Es la única forma en la que se puede suponer la descarga de la responsabilidad siempre y cuando estamos hablando de riesgos que estén comprendidos dentro de la literatura y dentro de la estadística médica científica, más no de mala práctica. De acuerdo con la Ley Orgánica de Salud, ¿qué contempla el consentimiento informado? Bueno, el consentimiento informado es un formalismo que existe ahora, que los médicos deben cumplir con recoger la firma del paciente en un documento. Sin embargo, es algo mucho más extenso que eso, ¿sí? El consentimiento informado quiere decir darle al paciente todas las herramientas, toda la oportunidad para que él pueda decidir sobre el tratamiento que va a escoger a su enfermedad. Por lo tanto, lo que contempla es trasladar, inteligenciar al paciente toda esta información, trasladar toda la información, trasladar la oportunidad para que el paciente pueda ejercer su voluntad con plena conciencia de la afectación del resultado y de los riesgos de su salud y del tratamiento que se le está proponiendo. Así que contempla mucho más que un formalismo o que un documento en donde se recoge una firma. ¿El consentimiento informado se aplica solo en las instituciones públicas? No, el Acuerdo Ministerial 5316, la ley y la Constitución rigen para todos. Es instituciones públicas y privadas y tienen que cumplir con el requisito a cabalidad. ¿Se aplica en el país de forma correcta el consentimiento informado? Hemos visto con gratitud, más bien, con gratitud que las personas con las que hemos conversado nos han pedido conferencias y nos han pedido formación respecto al consentimiento informado. Esos médicos lo han venido trabajando. Sabemos que no es un trabajo sencillo, no se aplica en todos los lugares, en todo el país ni en todos los hospitales. Sin embargo, con quienes conocen la norma y son responsables, hemos visto con gratitud la respuesta a que esa norma se empiece a cumplir. Digo gratitud porque entendemos que cumplir con todos los requisitos del 5316 es un trabajo que tomará más o menos entre 1 hora o 2 por procedimiento. Y si entendemos que un médico realiza alrededor de 20 o 30 procedimientos por especialidad, entonces estamos hablando de 30 o 40 o 50 o 60 horas de su tiempo para elaborar los consentimientos informados que necesita.
¿sí? Por lo tanto, digo gratitud porque sabemos el tiempo que les toma hacer esto, lo complicado que es, pero también sabemos que el beneficio es robusto para las partes, tanto para el médico que pueda probar que está actuando conforme a la ley, y también para el paciente, que es el objetivo final, que esté correctamente informado. ¿Respalda el consentimiento informado la actuación del médico apegada a la ley? Correcto. La actuación del médico está dada por la ley en primer lugar, y en segundo lugar por los protocolos y por la lex artis, por la literatura, por los escritos, los estudios, las actualizaciones de los colegios y asociaciones científicas. Por lo tanto, ese consentimiento informado, en caso de que existiera algún riesgo contemplado dentro de estos textos, y si existe el consentimiento informado que lo recoge, entonces el médico está respaldado. No se puede alegar que el médico ha cometido una mala práctica bajo ningún concepto, pero más que todo, no se puede alegar que el médico no le ha explicado al paciente el riesgo al cual se estaba sometiendo, y por lo tanto respalda, acompaña al médico en la actividad profesional. ¿Cree que al aplicar el consentimiento informado, el médico transfiere a su paciente toda la información respecto a una intervención y las consecuencias de esta? A ver, si se aplica el consentimiento informado correctamente conforme a la orden 5316, la respuesta es sí. Pero como habíamos conversado antes, no siempre se aplica, no está en todos los lugares, no está correctamente difuminada el mensaje, la norma, y por lo tanto no siempre es así. Muchas personas desconocen esta medida. ¿Cree usted que el Ministerio de Salud Pública debería realizar campañas de socialización a la ciudadanía para que conozcan la importancia del consentimiento informado y sepan que el mismo es un derecho? Correcto. Incluso antes ahora en el último trimestre del 2018, encontramos que el Ministerio de Salud Pública empezó a hacer unas presentaciones, unas charlas de formación que vienen muy bien para los médicos que se enteren qué significa y cómo se aplica el 5316. Sin embargo, antes de eso, el estudio jurídico, yo personalmente estuvimos capacitando alrededor de 8.000 médicos a nivel nacional, en donde podíamos explicarles de qué se trata el consentimiento informado y la necesidad de tener. Pero no solamente es el ministerio quien lo hace, en algunos casos lo hemos hecho nosotros, en otros casos lo han hecho desde los hospitales. Se han organizado de manera independiente al ministerio. El ministerio desde luego tiene la obligación de cumplir por lo menos mínimo con la capacitación dentro del 100% de sus hospitales que están conectados a la red pública de salud. Sin embargo, como digo, la presencia que hemos sentido del Ministerio de Salud Pública en esta formación se ha dado a partir del último trimestre de 2018. Un momento.